Bienvenidos de nuevo a casa, o mejor dicho, bienvenidos a este nuevo vídeo que les prometo estará lleno de sorpresas y, por qué no decirlo, un poquito de drama del bueno. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha revolucionado las redes sociales, ha hecho que muchos de ustedes nos envíen mensajes sin parar y sinceramente, ha puesto a muchos a especular, lo que no esperabas, Kerem y Hande juntos de nuevo tras su separación. Sí, lo han leído bien. Después de lo que pareció un punto final definitivo, parece que las aguas, o mejor dicho, el mar, de las celebridades turcas vuelve a agitarse. Sé que muchos de ustedes, como yo, han seguido de cerca la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Son dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, iconos de la moda, y más allá de sus carreras individuales, su relación fue un fenómeno. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos fans que los veían como la pareja perfecta, la que inspiraba no solo en pantalla sino también en la vida real. Había esa química innegable, esa complicidad que traspasaba la pantalla y que, sinceramente, muchos de nosotros deseamos para nosotros mismos. Así que cuando la noticia de su ruptura llegó, fue como si un rayo de sol se apagara para muchos. Pero, ¿qué pasa cuando el destino, o quizás el destino profesional, los vuelve a cruzar de una manera tan inesperada? Eso es precisamente lo que vamos a desglosar hoy. Vamos a repasar los hechos, las señales, los rumores y sobre todo, las especulaciones que están haciendo que esto sea el tema del momento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el contenido más fresco y jugoso del mundo del espectáculo. Ahora, ¿por dónde empezamos con esta historia? Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Amor, Lógica, Venganza como la conocimos en muchos lugares. La química entre Serkan Bolat y Eda YLDZ fue tan palpable, tan real, que pronto trascendió la ficción. Los fans se enamoraron de su relación en pantalla y, para sorpresa de muchos, también en la vida real. Compartieron momentos íntimos, viajes, y cada aparición pública era un deleite para sus seguidores. Parecía que estaban construyendo un futuro juntos, una historia de amor de cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan idílicas como parecen. Después de un tiempo surgieron los rumores de separación. Al principio se manejó con discreción, pero pronto la noticia se confirmó. Las razones exactas nunca se revelaron por completo, como suele ocurrir en estos casos. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión de la fama, lo clásico. Y cuando una pareja tan querida se separa, el mundo de los fans se divide entre los que aceptan la decisión y los que no pueden evitar desear su reconciliación. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro vídeo de hoy. Han pasado meses, quizás un año o más, desde su separación oficial, y de repente, ¡boom! Empiezan a circular imágenes, comentarios, y sobre todo, rumores que sugieren que Kerem y Hande podrían estar trabajando juntos de nuevo. Y no hablo de un simple encuentro casual, sino de un proyecto profesional que los une, lo que inevitablemente reaviva las esperanzas y las especulaciones sobre su relación. La chispa inicial de esta nueva ola de rumores parece haber surgido con la noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar considerados para protagonizar juntos un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo. Las fuentes varían, algunos hablan de una película, otros de una serie. Lo que sí parece ser un consenso es que ambos talentosos actores han recibido ofertas para compartir pantalla nuevamente. Y esto, amigos míos, es música para los oídos de muchos. Piensen en esto, la química que tenían era innegable. Cuando dos actores logran esa conexión, esa magia en la pantalla, el público se engancha. Y si a eso le sumamos el morbo de que vuelven a trabajar juntos después de una sonada separación, el potencial para el éxito es enorme. Las productoras saben esto, y es probable que vean en esta pareja una oportunidad de oro para crear algo que acapare la atención del público. Pero vamos a ser claros, las especulaciones son solo eso, especulaciones, hasta que no haya una confirmación oficial. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, las señales a menudo hablan más alto que las palabras. Y hemos visto algunas señales interesantes. Por un lado, hay menciones de que ambos actores están en conversaciones con los mismos productores o directores para diferentes proyectos. Esto podría ser una coincidencia, claro está. Pero cuando sumas a eso,
las sutiles interacciones en redes sociales. Por ejemplo, ha habido ocasiones en las que uno ha comentado una publicación del otro, o se les ha visto coincidir en eventos, aunque sea a distancia o con otros conocidos. Para un ojo no entrenado, esto podría pasar desapercibido. Pero para los fans que han estado siguiendo cada detalle, cada gesto, cada me gusta, estas pequeñas interacciones se convierten en grandes indicios. Se analizan los likes, se comentan las historias, se buscan mensajes ocultos en cada publicación. Y vaya si los encuentran. Además, recordemos que el mundo del entretenimiento turco es un círculo relativamente pequeño. Es muy probable que Kerem y Hande sigan teniendo amigos y colegas en común. Un encuentro en una fiesta privada, en una cena organizada por amigos, o incluso una coincidencia en un aeropuerto, puede ser suficiente para alimentar la maquinaria de los rumores. Y no olvidemos el poder de las redes sociales para amplificar estas pequeñas coincidencias hasta convertirlas en noticias de portada. Ahora, ¿cuál podría ser la naturaleza de este nuevo proyecto? Si fuera una secuela de Senkalkapm, sería algo completamente distinto. Pero por lo que se rumorea, parece ser un proyecto nuevo. Esto abre un abanico de posibilidades. Podría ser un drama romántico o una comedia, o incluso algo completamente diferente que explore nuevas facetas de su talento actoral. La idea de verlos en roles nuevos con una dinámica renovada, también es emocionante. Y es aquí donde entra la dualidad de las reacciones de los fans. Por un lado, hay un gran sector que está eufórico. No solo por la posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla, sino porque algunos creen que trabajar juntos podría ser una forma de sanar las heridas, de reconectar, o incluso de darse una segunda oportunidad en la vida real. La esperanza es un motor muy poderoso y para muchos, la reconciliación de Kerem y Hande sería el final feliz que tanto anhelan. Por otro lado, también hay quienes son más cautelosos. Entienden que son profesionales y que el trabajo juntos no necesariamente implica una reconciliación personal. Quieren verlos triunfar individualmente y valoran la decisión que tomaron en su momento. Además, hay quienes temen que si la relación personal no está resuelta, trabajar juntos podría ser una fuente de tensión o incomodidad. Es un equilibrio delicado, sin duda. Para analizar esto con más profundidad, debemos considerar el momento actual de sus carreras. Ambos son actores muy exitosos y en demanda. Kerem ha estado explorando proyectos internacionales y Hande también ha tenido un gran impacto en su carrera. Si aceptan este proyecto juntos, no es por falta de otras opciones, sino porque hay un interés genuino en colaborar. Esto podría indicar que profesionalmente, al menos, están en un lugar donde la cooperación es deseable y posible. Y si hablamos de profesionalismo, es importante recordar que ambos son actores muy talentosos. Han demostrado su capacidad para interpretar roles complejos y para conectar con el público. Si esta nueva colaboración se materializa, sin duda pondrán todo su empeño en que sea un éxito, independientemente de su situación personal. La admiración profesional entre ellos, si existe, podría ser un factor muy importante. Otro aspecto a considerar es la estrategia de marketing. Una pareja que ya tiene una historia, que ya ha generado una gran base de fans, es un gancho publicitario potentísimo. Las productoras saben que el público estará expectante, que habrá mucha curiosidad, y eso se traduce en ratings y por ende en éxito comercial. Es una jugada inteligente por parte de la industria, y si los actores están dispuestos, ¿por qué no? Sin embargo, no podemos ignorar el factor humano. Las relaciones son complejas y la fama y la presión mediática añaden una capa extra de dificultad. Si están trabajando juntos de nuevo, esto podría significar que han logrado un nivel de madurez y entendimiento mutuo que les permite separar lo profesional de lo personal, o quizás, y aquí es donde muchos se aferran a la esperanza, que han logrado resolver sus diferencias y están explorando un nuevo capítulo. Es importante que como espectadores mantengamos un sano equilibrio entre la emoción y la discreción. Si bien es natural sentirnos involucrados y desear lo mejor para ellos, también debemos recordar que su vida privada es precisamente eso, privada. Las especulaciones pueden ser divertidas, pero la verdad solo la conocen ellos. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido en sus seguidores. La cantidad de comentarios, de hilos en Twitter, de análisis en foros dedicados a ellos, demuestra cuánto interés hay en sus vidas y en su carrera. Y este interés se intensifica cuando se trata de un posible regreso a la pantalla juntos. ¿Qué podemos esperar de este posible proyecto?
Si los rumores son ciertos, seguramente será un evento mediático. Las redes sociales explotarán con cada pequeña actualización, cada foto detrás de cámaras, cada declaración de los involucrados. Será un torbellino de información y desinformación, donde los fans intentarán descifrar cada detalle. Y hablando de detalles, repasemos brevemente los puntos clave que hemos tocado. Primero, la historia de amor que cautivó a millones. Segundo, la dolorosa separación que dejó a muchos con el corazón roto. Tercero, los recientes rumores y señales que sugieren un posible regreso a la pantalla juntos. Y cuarto, las diversas reacciones de los fans, que van desde la euforia hasta la cautela. Es un escenario fascinante, ¿verdad? La posibilidad de que dos personas que compartieron tanto, que vivieron un amor tan público y que luego tomaron caminos separados, se reencuentren profesionalmente. ¿Será una simple colaboración laboral, un reencuentro de amigos y colegas talentosos? ¿O será el preludio de algo más profundo, una reconciliación que reavive la llama de lo que una vez fue? Solo el tiempo y sus propias decisiones nos lo dirán. Lo que sí puedo asegurarles es que, como canal, estaremos muy atentos a cualquier desarrollo oficial. No nos perderemos detalle y se los traeremos a ustedes para que estén siempre al día. La industria del entretenimiento turco nunca deja de sorprendernos, y la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de ello. Ahora, antes de cerrar este vídeo, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande trabajando juntos de nuevo? ¿Creen que podría ser una señal de reconciliación o simplemente un reencuentro profesional? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este análisis, si les pareció intrigante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no se han suscrito este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y sigamos juntos desentrañando los secretos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo y hasta entonces cuídense mucho. Adiós.